Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Les estamos hablando esta noche desde Sevilla, desde el Mirador de las Setas de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación. Es un lugar privilegiado desde el que se ve toda esta bellísima ciudad, y a medida que se pone el sol, vemos cómo esta construcción, estas setas de Sevilla, están iluminadas con la bandera arcoíris. La luz va y viene. Noche del 28 de junio, noche del orgullo LGTBI. Hoy celebramos porque ya solo suenan a caspa las palabras de ese concejal del PP de Madrid que dijo que la bandera se lleva por dentro. O por esas 200 personas que anoche fueron a iluminar con sus linternas de colores la fachada de las Cortes de Castilla y León después de que su presidente de Vox se negara a proyectar en la fachada la bandera LGTBI. O por el sinsentido de esa parlamentaria que cree que ofende a alguien diciendo eso de cuídense en el orgullo. Hoy celebramos por lo ridículo de ese supuesto escándalo por una escena de la película Lightyear en la que dos chicas se dan un beso. Y hoy celebramos por todas las personas trans que ya no van a tener que pasar por un médico para que se les reconozca el género si se tramita la nueva ley tal y como salió el lunes del Consejo de Ministros. Y hoy celebramos también por las víctimas del ataque en un pub gay de Oslo hace 3 días, o por quienes tuvieron el arrojo de salir a celebrar el orgullo el fin de semana en Turquía sabiendo que podían detenerlos. Hoy celebramos por Samuel, el chaval al que mataron de una paliza en Coruña tras gritarle maricón y que ya no va a poder celebrar ni este orgullo ni ninguno más. Hoy celebramos por los primeros, por aquellos primeros valientes que pelearon los derechos en la calle en los 70, en los 80, por aquellos activistas que en los 90 se encadenaron en el Registro Civil de Madrid y dijeron: de aquí no nos movemos hasta que nos caséis, sabiendo que era imposible que les fuera a casar nadie, porque no se podía por ley, pero que había que agitar aquello. Y hoy celebramos también y sobre todo por esa generación que hoy tiene 17 años, que está descubriendo el mundo, que se lo va a comer, y que ya nació a partir de 2005, en un país en el que ya podrían casarse con quien les diera la gana. Qué bueno juntarse a celebrar con orgullo esta noche, aquí en Hora 25 desde Sevilla. Y junto a mí en este Mirador de las Setas de Sevilla, con una vista preciosa de toda la capital, Isabel Morillo. ¿Cómo estás, Morillo? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada. Ángel Munarriz, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y Juanma Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Aimar. Aquí casi viendo cómo atardece por poniente. Tenéis una ciudad preciosa, ¿eh? Sí. Sí, es una ciudad maravillosa. Y además en la que todo se acaba normalizando. Mira, aquí donde estamos en la Seta, cuando empezaron a construirla, un escándalo. La gente, qué barbaridad lo que van a hacer en el centro de Sevilla. Se construyó, se inauguró. La gente encantada, o sea, lo disfruta, está súper integrado, es un emblema ya, un sitio estupendo. Y el alcalde lo acaba de decir, el orgullo se celebra como una fiesta más. Celebramos nuestra feria, nuestra Semana Santa, y celebramos un orgullo estupendo. Y ese es el camino, creo yo. La verdad que a mí me encanta mi ciudad por eso. Señores, a mí lo que me encanta es la crónica informativa de hoy, que viene hasta arriba. Vámonos al Palacio Real de Madrid, donde están ahora mismo las delegaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de 41 países distintos en la cena que ofrecen los Reyes como pistoletazo oficial de salida a la cumbre de la OTAN, que se celebra en Madrid esta semana. María Manjabacas, en el Palacio Real. Buenas noches, María. Buenas noches. La cena la ha abierto, la ha inaugurado el rey Felipe VI. Ha vuelto a insistir en la unión de los aliados frente a la agresión rusa, frente a un mundo, dice el rey, un mundo incierto y peligroso. Sí, lo ha dicho y lo ha repetido varias veces el rey ante el intolerable ataque de Rusia, al más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Es necesaria la unión y democracia para hacer frente al mundo que tenemos ya, decía, ante nosotros, a todas luces, incierto y muy peligroso. In this new, more uncertain, more complex and more dangerous decade. Cyber and hybrid threats. También ha pedido el rey extender la unidad de la OTAN a socios que tengan los mismos valores y ha dado la bienvenida a Suecia, Finlandia y a Georgia, invitados a la cita, pese a no ser todavía miembros de la Alianza Atlántica. Y se ha felicitado por una cosa que nunca antes, decía, ha pasado en el Palacio Real: tanta reunión de líderes mundiales juntos en el mismo sitio. We are indeed very happy to see you and to meet some of you for the first time. Never before has this palace embraced and seated such a large number of top world leaders at a time.
La cumbre de Madrid, ha terminado el rey, debe representar el futuro para que el mundo pueda vivir seguro, pueda vivir en paz en estos momentos. Estamos ya en los postres, va a terminar la cena oficial que ha reunido a más de 40 delegaciones que mañana oficialmente sí empiezan la cumbre internacional de la OTAN aquí en Madrid. Gracias, María. Hasta luego. Justo antes de que empezara esta cena ha llegado el primer logro sin que haya empezado en sí mismo la cumbre, pero ha llegado el primer logro de esta cumbre, el acuerdo entre Turquía, Suecia y Finlandia, un acuerdo por el que Erdogan ha levantado el veto que venía imponiendo a la entrada de los dos países nórdicos a la OTAN. 4 horas han estado reunidos y finalmente Suecia y Finlandia se comprometen a apoyar la política antiterrorista de Turquía y a cambio Erdogan apoyará la adhesión de los dos países nórdicos. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, van a crear un mecanismo conjunto para estudiar las extradiciones, un mecanismo de cooperación en política antiterrorista y, muy importante, Suecia y Finlandia se comprometen a adecuar sus legislaciones para cooperar con Turquía. Lo digo como resumiendo, ¿no? Pero estableciendo que la OTAN es una organización de cooperación para la seguridad y la defensa, los aliados, los que son miembros, tienen que garantizar que lo van a hacer así. Y eso quiere decir que no se puede prohibir la venta de armas a Turquía. Es decir, que estos dos gobiernos se comprometen a levantar cualquier tipo de veto, a cambiar sus legislaciones en lo que sea necesario para garantizarlo así. Y esta es la situación. Han cedido bastante, hay que entenderlo así. Quizás por esto las ruedas de prensa previstas no han sido como tenían que haber sido. Eso sí, el presidente de Finlandia sí ha comparecido para responder a las preguntas de sus corresponsales y ha dejado muy por qué la importancia para este país de su acceso a la Alianza Atlántica es importante como medida preventiva. Ha explicado muy importante. Después, si la crisis se desmadra, si la crisis es muy grande, podemos confiar en nuestros propios medios. Pero para Finlandia, igual que para Suecia, ante el riesgo de los movimientos militares de Putin, el acceso a la OTAN es una garantía. Para esa garantía van a adecuar, insistimos, sus legislaciones a las exigencias de Erdogan, que se compromete a levantar el veto, y eso, muy importante, quiere decir que a partir de mañana, con la cumbre ya oficialmente iniciada, los 30 miembros de la Alianza Atlántica van a poder invitar formalmente a Finlandia y a Suecia. Candidatos, cuándo realmente van a garantizar el acceso no se puede decir, es difícil fijarle una fecha. Se supone que el proceso va a ir muy rápido, pero lo importante es que va a ser en Madrid donde se va a desbloquear el problema que había para que pudiera garantizarse su entrada, y van a poder actuar ya casi igual que los miembros de la Alianza Atlántica. Pero cuando hablas de proceso muy rápido, Griselda, sé que no me puedes decir las fechas, ya me lo has dejado claro, pero ¿estamos hablando de meses? ¿Estamos hablando de años? Hay experiencias muy dispares. En este caso, los expertos tienden a pensar que va a ser muy rápido porque no hay diferencias entre países de la Unión Europea y países de la Alianza Atlántica, ¿no? Y el gran problema con Turquía parece aquí resuelto, aunque es evidente que el acuerdo es preliminar y que van a seguir negociando de forma trilateral pues todos los detalles de lo que está preocupando tanto a Erdogan, quien va a tener la clave de la rapidez de este proceso. Pero para Finlandia y para Suecia, como para el resto de países europeos, lo importante era hoy desbloquear la apertura de las negociaciones y poder decir que estos dos países son ya candidatos oficiales. Griselda, gracias, buenas noches. Hasta ahora. Bueno, esta es sin duda la noticia diplomática geopolítica relevante hoy del día, el hecho de que Erdogan, el hecho de que Turquía haya levantado su veto a Finlandia y a Suecia. Pero más allá de este asunto en concreto, aquí en España, a nivel nacional, a nivel doméstico, y todas las miradas estaban puestas en la reunión muy esperada por el gobierno, reunión de Joe Biden con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en la Moncloa, una reunión de la que ha salido un compromiso de cooperación y varios anuncios. El primero, el aumento de la presencia militar estadounidense en la base de Rota, y el segundo también el compromiso de seguir dotando a la OTAN de los recursos que necesite para mantener la seguridad. Y ha sido llamativo, Pablo Morán, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ha sido llamativo cómo Biden ha solemnizado el decir ante Pedro Sánchez: España es un aliado indispensable.
Claro, sobre todo después de ese compromiso, ¿no?, que destacabas para seguir apoyando a Ucrania y el futuro de la OTAN con los recursos que les hagan falta. Eso es lo que dice en concreto la declaración conjunta que sale de la reunión de hoy y lo que se espera en general de la cumbre de la OTAN en Madrid, más gasto militar y la movilización de más recursos de los aliados. Pero como eso queda para la cumbre, efectivamente lo que tiene Pedro Sánchez ya hoy es esa foto que buscaba y algo más, que son las alabanzas del presidente de Estados Unidos. Ha dicho Biden que España es un socio indispensable con un presidente en el que ve capacidad de liderazgo. Ha sido en este momento en el que hablaba de la celebración de la cumbre. Y agradecía personalmente a Sánchez por su liderazgo en un momento clave para la OTAN. A cambio, Estados Unidos ha pedido enviar 2 buques destructores más a Rota y el presidente acepta. Hemos hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de Rota con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la alianza. We're going to work on an agreement to increase. We expect that to occur much sooner than later. Y Biden espera que esos buques estén aquí ya más pronto que tarde y se sumen a los otros 4 que ya tienen en Rota, algo que tiene que superar, Aimar, algunos trámites parlamentarios pertinentes. Más allá de estos anuncios y fijándonos ya, Pablo, en la declaración conjunta que han firmado los 2 países, hay varias menciones a la inmigración. Los 2 países se comprometen a cooperar para responder a la inmigración irregular del norte de África y para promover una migración segura y garantizando un trato humano. Esto es muy importante por el momento en el que se firman estas frases después de la tragedia horrorosa, insoportable de Melilla de la semana pasada, pero claro, no hay detalles de en qué se traduce esto de promover una migración segura y garantizando un trato humano. No sabemos los detalles, entre otras cosas porque los presidentes no han admitido preguntas en su comparecencia pública y, en fin, las referencias en esa declaración conjunta que ambos han firmado pues son genéricas, aunque desde luego muy llamativas en ese contexto que tú apuntabas ya, con en realidad 2 dramas, el de la valla de Melilla y también el hallazgo hoy mismo de los cadáveres de 50 inmigrantes ocultos en el tráiler de un camión en Estados Unidos, ¿no? Es verdad que es un drama que está a ambos lados del Atlántico. Así las cosas, los 2 se comprometen a cooperar en este asunto para, y leo textualmente lo que dice esa declaración, promover una migración segura, ordenada y regular que garantice un trato justo y humano. Es verdad que España ya se comprometió hace unos días en la Cumbre de las Américas a ayudar a Estados Unidos en este sentido, en la acogida de los migrantes que llegan de Centroamérica, pero no sabemos realmente si esa cooperación va a ir a más o en qué puede ir a más, porque lo dicho en público por Sánchez y Biden es todavía más genérico que lo que os he leído hace un momento del texto. Pablo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Quiero escuchar vuestro análisis sobre el contenido en sí, sobre la relevancia política también de este encuentro, de esta recepción de Joe Biden por parte del presidente Pedro Sánchez hoy en la Moncloa. Morillo, empiezo por ti. Hombre, yo creo que es evidente que es un espaldarazo para el liderazgo del presidente, de Pedro Sánchez, que tiene mejor cartel internacional que nacional, sinceramente. Y creo que esa foto con Biden y ese tono que ha empleado Biden en el discurso, en la conversación con el presidente, pues desde luego no puede empezar mejor para el gobierno esta cumbre. Incluso creo para el rey. Hacía tiempo que no veíamos al rey tan relajado, tan en su papel de rey, porque también Felipe VI lleva una rachita en la que la institución está tan pendiente de escándalos y de otras cosas que lo están deteriorando, que hoy a mí, fíjate, me ha dado por pensar, digo, claro, es que está ejerciendo su papel de rey y lo hace muy bien, sinceramente. España reconduce ahora unas relaciones internacionales y una relación con Estados Unidos que, a mi modo de ver, con los 2 últimos presidentes de gobierno, con Mariano Rajoy más por desidia que por oposición, y también con José Luis Rodríguez Zapatero, pues no eran buenas con Estados Unidos, no había unas relaciones buenas. Estas han comenzado, las de Biden con Pedro Sánchez, de una manera complicada, porque Donald Trump le dejó un recado a Biden, que Biden no ha tirado a la basura, que es el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara.
España tiene un papel ahí muy complicado. Y estamos viendo como Pedro Sánchez lo está pues realmente pasando mal en estos momentos después de la carta que envió al rey Mohamed VI. Pero yo creo que es el lugar donde debe estar España. España debe estar en el eje atlántico, mejor ahora que nunca. Lo que yo tengo muchas dudas, Aimar, es que esto suponga algunos puntos de rentabilidad para Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Porque cuando la opinión pública, y hay un sector de la opinión pública, yo no sé si es mayoritaria o no es mayoritaria, pues tendremos que ver cuando lleguen las elecciones generales. Cuando hay un sector muy importante de la opinión pública que ha rechazado al presidente en sí, no a su gobierno, no a políticas concretas, es muy difícil que retorne eso a un punto de salida. En cualquier caso, queda un año y lo vamos a ver. Pero si a la pregunta de si Biden le sirve hoy a Pedro Sánchez para subir un poquito en los sondeos, pues yo creo que no. Es verdad que no sirve para empeorar, pero tampoco creo que sirva para mucho. A España, sin embargo, sí ha dicho algo, Isabel, que es interesante. Pedro Sánchez es mejor visto fuera que dentro, y creo que es cierto. ¿Verdad? Es que tiene mejor imagen. No, es verdad, pero también lo era Gorbachov en Rusia. Era mucho mejor visto fuera de Rusia que en Rusia. Es decir, no te asegura nada. Yo creo que la política exterior de Pedro Sánchez, comparada con la de Mariano Rajoy, con la de José Luis Rodríguez Zapatero, es de 10 en todos los niveles. Nuestro papel en la Unión Europea es distinto al que teníamos con Rajoy, como se ha demostrado con los fondos de reconstrucción, con la compra conjunta de vacunas, con Estados Unidos mejor que nunca. Yo creo que es muy interesante, a pesar de que la opinión pública española está en contra de lo sucedido en el Sáhara. Creo que es muy interesante. Bueno, que está en contra porque hay muchas cosas que se han explicado muy mal, sí, y que se han hecho muy mal. No, pero quiero decir, Isabel, que el balance de política exterior de Pedro Sánchez es bueno y es muchísimo mejor que el de Rajoy y que el de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, esta propia cumbre tengo mis dudas de que eso sea finalmente reconocido. Ya, empieza mal, me refiero no por esto, que creo que esta imagen, y perdona Ángel, es muy positiva, sino porque se le ha amargado totalmente el episodio de la valla de Melilla y sobre todo las palabras de Sánchez respaldando a la gendarmería marroquí, que hoy otra vez en AP ha vuelto a dar una entrevista. Sí. Efectivamente, ese giro en la política con Marruecos y alineándose con Estados Unidos, el presidente lo está pagando muy caro, porque es un giro complicado, pero sobre todo porque lo están explicando y lo están haciendo muy mal y se están traspasando líneas que no son... no lo están explicando. Venga, vamos a ir por partes sobre la reunión de hoy entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Munarriz. A ver, Biden tiene una ventaja, es que su sola compañía es buscada y deseada por los presidentes de los países con los que se reúne. Es decir, el hecho de que se reúna con Pedro Sánchez, tenga una palabra amable sobre él, ya es agradecido por Sánchez y leído en términos positivos. La rentabilidad electoral que tenga yo también la pongo en duda, pero yendo al contenido, que hay un elefante en el salón. Es decir, nuestro problema ahora mismo, nuestro problema es Marruecos. Es decir, nuestra situación conflictiva es en relación con Marruecos, nuestra desconfianza está en relación con Marruecos. Lo que ocurrió en mayo del año pasado ocurrió con Marruecos. La sospecha de tener un vecino poco fiable y potencialmente hostil es con Marruecos. Y Marruecos es no solamente un socio de España, sino que también es un socio de Estados Unidos. Sí, es decir, la expectativa generada en torno a que esta cumbre en España de la OTAN podía suponer algún tipo de cambio en la relación con la que la OTAN mira o llega a proteger a Ceuta y Melilla, parece una expectativa que poco a poco se va disipando. No ha habido por supuesto ni una sola mención a esa cuestión después de la reunión, ni parece que quepa ni la que la haya. Es decir, aquí hablamos de una exhibición coreografiada extraordinariamente bien de poderío de Estados Unidos al frente de la OTAN, primero con la reunión del G7 en la que se lanza una amenaza a Rusia y también se lanzan advertencias a China, una amenaza a Rusia a ponerle un precio del tope al gas. Al día siguiente, con esa apertura, esa expansión posible de fronteras hacia Suecia y Finlandia. Es decir, esta es una cumbre a la medida de crear un marco de unidad en torno a Estados Unidos en el seno de la OTAN. Y esa agendita que llevábamos nosotros en nuestro cuaderno apuntado como previa de Ceuta y Melilla es un asunto que no aparece. Y ese es nuestro problema. En política internacional, ese es nuestro problema fundamental, que tenemos un vecino un poco confiable, como así se ha demostrado. Y eso no cambia con la reunión. ¿Qué le da a España a Estados Unidos? Ya sabemos que en Rota va a haber una ampliación del contingente militar. ¿Qué le da a Estados Unidos a España? Una palabra amable del presidente, con toda seguridad, que ya la tiene, con la rentabilidad
política que eso pueda tener para el presidente, que no sabemos medirla, pero de momento no, por lo que sabemos no tengo claro qué más. El hecho de pertenecer evidentemente a la familia de la OTAN, el hecho de estar amigado con Estados Unidos y todo lo que eso implica, que seguro que lo implica y mucho en términos positivos, pero concretamente no hay, vamos a decirlo así, un logro, una contrapartida en ese asunto tan sensible sobre el que es verdad que se habían generado unas expectativas. Pero hay un hecho positivo, no de ahora, sino de siempre en relación con Estados Unidos. Que Estados Unidos sea un interlocutor entre España y Marruecos es muy positivo. Es muy positivo. Porque Estados Unidos es un garante de que entre esos dos países, como tú has dicho, tampoco vamos a descubrir nada, que hay una mutua desconfianza. Es cierto que históricamente desconfiamos el uno del otro, desconfía Marruecos de España, España de Marruecos, pero que Estados Unidos sea aceptado como interlocutor en Marruecos y en España es una buena noticia, es una magnífica noticia. Vamos a ver, el conflicto del Perejil sabemos cómo se resolvió, y se resolvió con Estados Unidos, y era un conflicto absurdo, tonto, que Condoleezza Rice tuvo que ir a buscar que era la isla de Perejil creyendo que era una isla y no un islote. Bueno, un islote ya es mucho para aquello. Posiblemente habrá muchos islotes en la costa andaluza o española que no tengan ni nombre ni un toponímico claro, pero yo creo que es un garante de las buenas relaciones entre los dos países, entre Marruecos y España, es Estados Unidos. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Dice bueno, que, como dice España que Ceuta, no la conoce sobre Gibraltar, dice que no Ceuta la reconoce y Melilla, sobre Gibraltar. Dice que Ceuta y Melilla son tan marroquíes como el Sáhara, es decir, eso está puesto ahí encima de la mesa, sí. ¿vale? Y es cierto, y Estados Unidos no media ahí a favor de que haya un reconocimiento claro por parte del Sáhara de la españolidad de Ceuta y Melilla. Eso es un hecho. El gran logro, digamos, político diplomático de España sería que se consiguiera eso. Eso no lo puede hacer Estados Pero vamos, que Unidos, tampoco la cumbre de la OTAN estaba destinada a eso, ni muchísimo menos. Por supuesto, pero lo que pasa que todo la además agendita española era esa. Después de la reunión con Biden, ¿qué ha conseguido exactamente España? Pues el avenirse bien entre presidentes, un gesto, una palabra amable y una fotografía. Y el tema de Turquía a mí me parece también importantísimo, o sea, el tema de Turquía, el tema que se haya levantado el veto por parte de Turquía, que más que veto era un secuestro de Erdogan totalmente, pidiendo unas contrapartidas intolerables relacionadas con el conflicto kurdo. Pedía la deportación a Turquía de refugiados en Suecia, hasta de una diputada, de periodistas, en fin. Esto era un problema ahí, un punto que se estaba enquistando y que tenía bastante preocupado a los diplomáticos, a los que estaban haciendo esto, y había muchos recelos con si esto se iba a solucionar o no, y me parece un punto muy positivo que bueno, entre otras cosas, porque es que esta cumbre, más que marca por Marruecos, está marcada por una guerra a las puertas de Europa. Pero evidentemente, arrancábamos con la foto Rusia, de Biden con... Pero Ángel, evidentemente esta cumbre no va de Ceuta y Melilla. La mejoría de las relaciones entre España y Estados Unidos es mucho más grande que lo que dice esto de una fotografía. Han hablado o han quedado en hablar, porque tampoco creo que en una hora de tiempo de ello, pero sí lo han nombrado. Han hablado de asuntos comerciales muy importantes que quedan pendientes entre España y Estados Unidos, y estamos en una zona con una industria militar potente como es Andalucía, con unos intereses tanto en Airbus como en Navantia como en Santa Bárbara, que es muy importante para Andalucía. Hay también otros productos que fueron sancionados o castigados por la administración Trump, que Joe Biden ha estado levantando el pie, y posiblemente sigamos a más. En definitiva, yo creo que es mucho más que una fotografía. Hay como un restablecimiento de unas relaciones de buena voluntad. Con Donald Trump no lo fueron. Por parte nuestra tampoco lo fue, creo que en los gobiernos anteriores, y yo creo que esto es un paso importante. Bueno, sobre la intrahistoria de lo que ha pasado en esa reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Joe Biden, le podrá preguntar mañana al presidente del gobierno, Àngels Barceló, en una entrevista aquí en la cadena SER a las 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, desde IFEMA, desde el corazón de la cumbre de la OTAN. Mañana, Sánchez en la SER. Hora 25. Aimar Bretos.
Hay novedades esta noche sobre las muertes de 23 personas según Marruecos, 37 según las ONG en la frontera de Melilla con ese país vecino. La ministra Yone Belarra, líder de Podemos, ha pedido formalmente a los responsables de Interior y Exteriores, a Marlaska y Álvarez, que impulsen una investigación independiente para esclarecer qué pasó el viernes. Es lo que viene pidiendo Podemos, pero Belarra lo ha puesto ahora por escrito, formalizando esa posición esa petición entre socios de gobierno. Lo ha hecho en una carta que les ha mandado Ana Fernández Vila. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, en esa carta, Belarra defiende en concreto que el Gobierno debe mostrar máxima transparencia sobre las actuaciones que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad marroquíes. Y esa es la razón que esgrime la ministra para pedir por escrito que se impulse una investigación independiente que esclarezca lo sucedido, según confirman a la SER fuentes gubernamentales. Y también pide la líder de Podemos que se guarden las grabaciones de todas las cámaras situadas en la zona y las comunicaciones realizadas y las recibidas. Aprovecha además para pedir que se replantee el modelo migratorio que, según Belarra, no está a la altura, exceptual, de los compromisos de España con el marco internacional de derechos humanos. En Unidas Podemos siguen muy molestos con la gestión que está haciendo el Gobierno de la tragedia de Melilla y han decidido redoblar la presión también desde el Congreso, donde el portavoz Pablo Echenique ha emplazado a Sánchez a dar explicaciones por iniciativa propia. Estamos seguros de que va a haber comparecencias a petición propia, porque el tema reviste la suficiente gravedad como para que así sea. También los socios parlamentarios siguen pidiendo una investigación y explicaciones al Gobierno y recuerdan el giro en el Sáhara. Aitor Esteban del PNV, Íñigo Errejón de Más País. Cuando se hacen movimientos, todo tiene consecuencias. Esto es como un dominó en vertical. Si esto es lo que hemos comprado con la venta del Sáhara, esta especie de subcontrata de la violencia y de las muertes a la monarquía marroquí. Y mientras desde el PSOE el portavoz Héctor Gómez respondía pidiendo prudencia, defiende los socialistas que todo tiene más que ver con el fenómeno migratorio de los últimos años. Lamentablemente no es algo nuevo lo que estamos viviendo con este fenómeno migratorio. Remite también el PSOE a la investigación que va a iniciar el Defensor del Pueblo, sin cerrar la puerta a futuras comparecencias del ministro del Interior y el de Exteriores, pero no de Pedro Sánchez. Veremos en qué queda esta petición de una investigación intragobierno de un socio del gobierno a otro socio del gobierno pidiendo lo que se investigue. De momento lo que sí sabemos, o quien sí sabemos que va a investigar, es la propia Fiscalía. La Fiscalía española va a investigar lo que ocurrió en el lado, en esa frontera entre Marruecos y Melilla, y lo va a hacer con la autorización de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que ha autorizado a la Sala de Extranjería de la Fiscalía. Delgado ha firmado ese documento encomendando esa investigación, y en el que pone que lo hace por la trascendencia y gravedad de lo que pasó en La Valla. Miguel Ángel Campos. Apertura de investigación de oficio. En un comunicado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dice que ante la gravedad y la trascendencia de los hechos acaecidos, ha encomendado a la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, la apertura de la investigación para esclarecer los hechos acontecidos el pasado 25 de junio, cuando fallecieron al menos 23 migrantes en suelo marroquí. Delgado recalca que estos hechos pueden afectar a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de las personas. Una investigación singular y compleja, recalca la fiscal general, que le había sido solicitada por la propia fiscal de Sala de Extranjería. Fuentes fiscales añaden que primero quieren saber qué ha sucedido con exactitud y cuál fue la actitud de las fuerzas de seguridad españolas, si éstas fueron cómplices por acción u omisión del lamentable suceso y si hubo devoluciones en caliente, lo que originaría un procedimiento judicial en España. En caso de que la actuación de las autoridades españolas no tuviera alcance penal, según las mismas fuentes, las pesquisas podrían servir para el procedimiento judicial que se abriera en Marruecos, donde al parecer tuvieron lugar todas las muertes. Y sobre el terreno, sin que hayan empezado todavía los entierros de esas personas que murieron en La Valla, la comunidad de subsaharianos que está en la zona esperando para intentar entrar a España tiene pánico. El control militar es intenso y le han contado al enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano, que les da miedo salir de sus escondites tras lo que pasó el viernes. Nico, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenas noches. Estás un poco más al sur, un poco más cerca de esta frontera norte de Marruecos, donde sí, seguimos pendientes de ese cementerio, donde efectivamente desde el fin de semana están preparadas esas 23 fosas, pero no se ha registrado todavía
el entierro de esos cuerpos que siguen en la morgue del hospital en malas condiciones, según insiste la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos. Como dice, el otro punto de interés son todos los montes, las cordilleras que rodean Nador, donde tradicionalmente se esconden los subsaharianos antes de intentar, como ese grupo de sudaneses el pasado viernes, saltar la valla de Melilla por el barrio chino, o incluso otro grupo siempre después de mucho tiempo intenta subirse a pateras y cruzar hasta la costa de Andalucía. Aquí hemos hablado con un joven marfileño de 23 años que lleva ya 3 meses viviendo en el bosque. Dice, cuando nos atrapan, en referencia a los militares y la Guardia Civil, nos pegan en las piernas, en los brazos, incluso a veces nos rompen algunos huesos. Dice que las redadas del ejército marroquí desde hace una semana han sido muy intensas. Dice que la vida en el bosque para nada fácil, que cada vez les está costando más acceder al agua o a los alimentos, que desde que se produjeron los sucesos del pasado viernes muchos han huido o los han expulsado a ciudades como Usda o al sur del país. Y insiste sobre todo, Aymar, en que emigrar no es un delito, no es una guerra. Se insiste en que no son delincuentes y tampoco traficantes. Dice, la inmigración no es la guerra. Por eso no entiendo que los militares marroquíes vengan equipados como para ir a la guerra de Ucrania y de Rusia, nos dice literalmente. Este joven ha tenido que pedir ayuda, muchos otros que están enfermos en el monte también. Incluso hay en campamentos más alejados de esas montañas a las que nos hemos acercado esta mañana, Aymar. Hay mujeres y niños que tienen miedo a pedir ayuda médica o a venir hasta Nador, como hacían hasta ahora. Es la sensación entre la comunidad subsahariana, donde cunde el miedo, y mientras, a este lado de la orilla del que nos encontramos, la única investigación que sigue abierta es aquella que ha hecho la Procuraduría del Rey contra los inmigrantes, que siguen en prisión desde ayer, prisión preventiva. Nico, ¿y los cadáveres siguen a esta hora sin enterrarse? Siguen sin enterrarse, siguen sin autopsia y sigue sin haber una investigación independiente para saber más de 4 días después, Aymar, qué es lo que sucedió a unos 9 kilómetros de línea recta donde me encuentro, ahí en la puerta del barrio chino. Lo único que hemos visto hoy allí, que nos hemos vuelto a acercar, es que las excavadoras de Marruecos siguen haciendo más profundo el foso que separa, digamos, el lado marroquí del lado español, y están reparando la valla. Esos cadáveres siguen ahí, y la gran incógnita, según la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos, es si siguen tirados en el suelo, si se los ha refrigerado o en qué estado pueden continuar. Lo cierto es que la publicación de las fotos, de algunos vídeos de esas tumbas que estaban siendo preparadas, parece ser, según la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos, que habría retrasado un poco el procedimiento que tenía preparado Marruecos. Nico, en cualquier caso hay otra gran incógnita que se te va a tener que resolver en algún momento, y es la cantidad de cuerpos. Estamos hablando de que desde hace 3 días Marruecos insiste en que son 23, las ONGs insisten que los muertos son 37. ¿Se va aclarando algo de qué pasó, de la magnitud de la tragedia, de cuántos muertos estamos hablando? No, el cerrojazo informativo sigue siendo el mismo, no nos dejan acceder al hospital, es imposible hablar con una fuente médica que nos digan realmente cuántos cuerpos hay. Hay que tener en cuenta, Aymar, también que otras fuentes señalan que muchos de los heridos graves fueron llevados hasta Usda, la ciudad que está fronteriza con Argelia, porque tiene mejores medios hospitalarios. El hospital de aquí de Nador tiene muy pocos medios, muy pocos respiradores, y era un lugar muy poco probable para rescatar a gente que venía agonizante desde la frontera. Así que a día de hoy lo más increíble es que el socio prioritario de España para el control migratorio siga sin dar un balance definitivo del número de víctimas mortales, una explicación, una rueda de prensa en la que nos explique exactamente cuál fue el procedimiento de las fuerzas de seguridad marroquíes y cómo se desencadenó esa masacre, como le llaman las ONG, que tuvo lugar en el barrio chino. Han pasado, como digo, más de 4 días y todos son cifras provisionales. La estimación que hace Marruecos, o la única cifra que ha ofrecido las autoridades de Nador, es la de 23, las ONGs insisten en 37, y esas ONGs tienen mucha presencia en el territorio y muchos contactos. Y más de 4 días después, en el suceso más grave que ha tenido lugar en nuestras fronteras terrestres, no sabemos exactamente qué ha pasado, Aymar. Y otra pregunta, Nico, los inmigrantes que quedaron heridos, pero no graves, quiero decir, por ejemplo, una persona con el brazo roto, que es un dolor insoportable, pero que no es un herido que se pueda considerar extremadamente grave, ¿esas personas dónde están ahora mismo? ¿Qué tipo de atención están recibiendo? Tú no puedes estar con un brazo roto en mitad del monte. Aquellos que están detenidos, y los veíamos ayer, entrar al juzgado, Aymar, arrastrándose, cojeando, con la misma ropa, sucios, no se les ha dado ningún tipo de muda. Esos, en teoría, en los lugares de detención, que están sobre todo en esta zona de la cornisa, del puerto, muy cerca de Melilla, en teoría habrían recibido algún tipo de asistencia médica en ese centro de detención, algo que no nos consta. Otros que están heridos con cierta gravedad en el hospital, para que te hagas una idea, son
ONGs, no podemos decir exactamente cuáles, las que pagan las operaciones, ONGs españolas, las que pagan las operaciones de esos migrantes, porque digamos que la sanidad precaria pública en esta zona del norte de Marruecos no cubre las operaciones. Así que estamos hablando de dificultades, de gente que tiene miembros rotos, sobre todo los que cayeron de casi 10 metros de altura en esa zona fronteriza del punto del barrio chino, y a día de hoy, bueno, la falta de información hace que no sepamos exactamente ni el número de detenidos en total, ni el número de heridos, ni dónde están. ¿Notáis que hay un despliegue policial mayor o igual de grande que en los últimos días en esa zona de Marruecos? Mira, solo hoy que hemos intentado acceder al Gurugú, nos hemos cruzado con una fila de camiones militares, media docena, más 2 todoterrenos también blindados, de lo que suelen ser operaciones militares. Todos esos militares, nos decía una fuente humanitaria, siempre van al monte, y son esos los que han llevado desde hace una semana esas redadas. Recordemos que el episodio del Viernes Aymar no viene de un hecho aislado. Los inmigrantes estaban siendo un intercambio de hostigamientos con los militares, porque habían quemado los militares los campamentos, el Gurugú, Bolingo, todos esos asentamientos tradicionales donde los inmigrantes llevan muchos años refugiándose antes de intentar el salto a la valla, de subirse a una patera. Después de todo ese hostigamiento, de esos enfrentamientos, sobre todo con los sudaneses, la comunidad sudanesa decidió bajar del monte el viernes e intentar ese salto. Así que el despliegue militar y policial se ha incrementado, nos dicen que se ha incrementado además a raíz del acuerdo bilateral especial de Pedro Sánchez y el Partido Socialista con el gobierno de Marruecos, y que dicen estas fuentes que esa presión sobre el monte hizo que finalmente algunos de ellos, de manera desesperada, los sudaneses, que digamos una ruta nueva de hace un año, de junio del año pasado, es cuando por primera vez se detecta sudaneses con cierto número aquí en Melilla. ¿Por qué? Porque en Libia es muy difícil ya cruzar en patera, los sudaneses son víctimas también de las organizaciones criminales en Libia y están intentando abrir una nueva ruta por aquí, por Melilla. Todos esos enfrentamientos con la policía y con los militares han hecho, según estas fuentes humanitarias, que esos jóvenes intentaran el pasado viernes, pues, en lo que ha sido la mayor tragedia en las fronteras hispano-marroquíes, y que se dio con ese balance que todavía no sabemos, ¿no? Estos sudaneses de los que me hablas, Nico, ¿de qué huyen exactamente? Pues hay que tener en cuenta, Sudán, que con la caída del régimen de al-Bashir, Sudán vive una inestabilidad sumida después de más de 25 años con Darfur, la crisis económica, política. Hay que tener en cuenta también la división que supuso la creación de Sudán del Sur, la pérdida de pozos petrolíferos para Sudán, la crisis económica que deriva en esta ciudad. Es decir, se dan todas las circunstancias para que un sudanés arribe, digamos, a un país donde las normas del asilo, la Convención de Ginebra, están en vigor y se le dé protección. Eso dice la lógica. De hecho, todos los sudaneses que suelen llegar por la vía de Italia, etcétera, etcétera, suelen ser rápidamente protegidos como con el estatuto de refugiado o con la protección subsidiaria. La lógica, por cierto, el otro día nos lo decía Estrella Galán, la comisionada española de ayuda al refugiado, nos decía claramente, es que la gran mayoría de estos chicos sudaneses tendrían derecho al asilo. Claro, todas las circunstancias de la Convención de Ginebra dice que si estás perseguido por razones de guerra, conflicto político, etcétera, etcétera, deberías recibir esa protección. Hemos hablado, por cierto, con uno de esos sudaneses, no ha querido que lo grabáramos durante la mañana, y nos decía que tenía 3 amigos en el grupo y que no ha vuelto a saber nada de ellos, que no sabe si están heridos, si están detenidos. Es un poco la situación, para que te hagas una idea de esta comunidad sudanesa. Muchos de ellos, los supervivientes, o están detenidos o han sido desplazados a centenares de kilómetros de aquí. Nico, gracias, compañero, un abrazo. Muchas gracias, Aymar. Hasta luego. Munarriz, análisis de situación. El hecho de que los cuerpos no estén enterrados y no se le haya practicado la autopsia, es decir, es demasiado elocuente por sí mismo. Desde el principio hubo un contraste entre el comentario casi institucional, de reacción normal, proporcionada, lógica dentro de lo acordado en Marruecos, y las imágenes que iban llegando desde el primer momento de cuerpos de seres humanos amontonados y de respuesta brutal y de tragedia humanitaria. Van pasando los días, la situación allí no se soluciona, no se encarrila, sigue siendo completamente inaceptable desde el punto de vista de una democracia saber que ha habido unas personas que han intentado acceder a tu territorio y que han recibido ese trato. Es inaceptable, lo va a seguir siendo, y creo que va a seguir siendo una herida abierta para el discurso público del gobierno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que el presidente podría incluso haber venido a decir lo mismo, es decir, no haber hecho sangre contra Marruecos, no haber dirigido el discurso contra Marruecos sin necesidad de emplear unos términos que resultan chocantes para la opinión pública. Es verdad que estamos mirando en primer plano unos acontecimientos muy concretos, trágicos, que han afectado
al menos sabemos que 23 personas, seguramente bastantes más. Pero también, es decir, tenemos que alejar un poco el foco y ser conscientes de que esto es un acontecimiento que excede el papel del gobierno. Esto es la política migratoria no solamente de España, sino de Europa. Es decir, la tragedia es constante, ni es la única. Es decir, se mueren, y también son muertes violentas, aunque de otra manera, más de 300 personas al año intentando llegar por el Mar de Alborán o por el Estrecho en el mar. Es decir, tenemos una relación represiva y digamos con un lenguaje violento con los inmigrantes que llegan hacia Europa desde África. Eso es así. Cuando se produce un acontecimiento de ese tipo parece que nos abre lo que enciende la luz y de repente todos nos miramos unos a otros, ¿no? Pero la situación es esa. Yo no querría practicar el virtuosismo moral desde este mirador hablando de tragedias de características que me exceden completamente, ¿no? Pero es verdad que no son grandes las palabras que oímos de la gente que dice que acontecimientos como este obligan al menos a replantear qué tipo de políticas de fronteras tenemos, es decir, qué tipo de política de fronteras tenemos y hasta qué punto es aceptable para la dignidad de una democracia tener externalizadas nuestras fronteras con países de las características de Marruecos, que no voy a adjetivar, pero que no son países que merezcan la condición de socio fiable, mucho menos de gendarme de nuestras fronteras. Lo de externalizar que se ha citado en las últimas horas varias veces, porque además es un verbo subcontratar, ha dicho bonito, Rejón. Subcontratar, yo me pregunto ¿a qué te refieres? Es decir, si tú tienes una frontera compartida España-Marruecos, la frontera es de los dos. ¿Podemos hacer otra cosa? No. Sí, la frontera es de los dos. Tenemos un reconocimiento por escrito, sí, dando plena legitimidad a lo que allí se haga, autorizado por nosotros de tú a tú. Eso es lo que tenemos. Evidentemente externalizar, ellos van a seguir estando antes que nosotros. No es una empresa privada. Bueno, pero nosotros ponemos la gestión de nuestras fronteras en manos y el dinero de terceros países y le pagamos un dinero y le decimos... tercer país no. Bueno, aquí no hay ningún tercer país. Entre Marruecos y España comparten... La Unión Europea le da un dinero a Marruecos y le encarga que vigile que esa frontera no se traspase, y encima le da bastante dinero, mucha pasta, y mira para otro lado. Y no España, porque por España van de paso, pero tú hablas con las ONG y después sabemos que como donde se dirigen es Alemania, Francia, Italia, a otros sitios, piden mano dura y piden y le exigen a Marruecos mano dura. No podemos ser hipócritas, eso es lo que nosotros estamos haciendo. En vez de, por ejemplo, en la frontera de Mauritania, hay un plan de cooperación y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español colaboran con esa frontera y hacen planes conjuntos de acción. Como eso no nos interesa, porque para nuestros estándares democráticos somos tan hipócritas que lo que nos interesa es que los palos los den ellos y nosotros mira para otro lado, pues claro que es una externalización y es poner la gestión de nuestra frontera en manos de Marruecos pagándole dinero. A mí es que me parece una indignidad. Entonces, es que yo, hablando de hipocresía, es decir, el grado de hipocresía lo podemos poner alto o bajo. El problema yo lo planteo de esta manera. Hay una presión migratoria muy fuerte de gran parte del continente africano para entrar en España, a través de dos ciudades que están en una posición geográfica muy débil, como son Ceuta y Melilla. A partir de ahí, o impedimos que pasen, yo no estoy justificando lo que ocurrió, porque creo que ahí se han cometido incluso, no sé, se han violado derechos humanos, dejémoslo ahí. Pero ahí tiene que haber una contención en esa frontera. Tú no puedes decir, bueno, ahora como Sudán tiene un problema, pues aceptemos Sudán. Como mañana Mali tiene un problema, aceptemos a Mali. Como Etiopía lo tiene que ser ordenada, pero tú verías normal, te voy a poner un ejemplo, que nosotros recibiéramos las pateras a cañonazo. Hombre, si son 500 pateras las que llegan el mismo día y se abren No, Isabel, si llegan a Conil 500 pateras un día y se abren a puñetazos entre la policía que va... que está allí desplegada, ¿tú qué dirías? Ya no es una paterita llegando, ya son 500 pateras, ¿no? Tú sabes que no llega una paterita, llegan muchas. Pero llegan 500 pateras y van armados los que van en las pateras. Tú sabes perfectamente cómo es el protocolo, se les recibe en los centros de internamiento, se les hace un reconocimiento médico, se les atiende. Incluso cuando llegan cadáveres, nosotros lo que hacemos, y en el cementerio de Tarifa están, es que se les hace su autopsia, se les reconoce, se les identifica, se pone en contacto con los familiares, se intenta devolver los cuerpos para que tengan un sepelio digno, y si no, se les entierra allí. No cavamos una zanja y los echamos ahí. Es que ni a los animales, sinceramente. Yo no estoy justificando eso y y creo que el gobierno lo ha explicado. No es que lo haya explicado mal, es que no lo ha explicado. Pero yo digo...
¿abrimos la puerta a los 1.500 sudaneses que bajaron del Gurugú? No se la abrimos. Mira, en un mundo ideal tendríamos que invertir dinero para que esa gente no tuviera en Sudán tenemos que invertir dinero. Todo, la Unión Europea, todo, para que la cooperación internacional consista en eso, que no damos alternativas. O sea, es que el discurso es Isabel, queremos una inmigración. inmigración. Es el continente africano. Bueno, en un mundo ideal, no digamos que... No, pero no es un mundo ideal. Es decir, cuando se produce la discusión migratoria, la reducción al absurdo, es verdad que cualquier planteamiento que no sea, oiga, ¿dónde va usted? Y vamos a dejar entrar a toda África, parece un planteamiento naif, idealista, impracticable. Claro. Vamos a ver, hay una enorme gama de grises entre lo que hace Europa, y no digo ya lo que ha ocurrido el otro día, que es verdad que es un caso extremo, sino la lógica, es decir, hay una enorme gama de grises. Es decir, tú preguntas, yo lo que hago es preguntar, porque yo tengo la misma duda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Pues te hablan los que saben, pues de vías legales y seguras, claro, de contratación en origen y de abandonar la lógica de la militarización de fronteras, porque es verdad que no son soldados. Evidentemente eso tiene unas contraindicaciones, porque eso es ir absolutamente contra la corriente, contra la tendencia, contra la propia lógica fronteriza que tiene Europa. Es decir, lo que está haciendo el gobierno ahora, que en mi opinión es le va a pasar factura, porque se está presentando, es decir, ponerse el foco a sí mismo a ver cómo se ha actuado el gobierno en un caso concreto, como si fuera ejemplar de su política, cuando en realidad es una raya en un océano de una política que no es exclusiva del gobierno. Yo creo que si se le pone la lupa exhaustivamente a lo que ha ocurrido ahí, nada edificante, nada bueno se va a ver. Nada bueno se va a ver. ¿Es idealista plantear un replanteamiento del modelo? Yo creo que es imprescindible hacerlo. La pregunta, tal y como tú lo planteas, reduce al absurdo todos los planteamientos que no sean de mano dura, sí, pero insisto, hay una gama de grises en medio. No tenemos por qué conformarnos con una política en la que parece que el que viene hacia aquí es el enemigo. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, estoy de acuerdo. Hay una gama de grises. Yo creo que al presidente del gobierno le sobró ímpetu en la primera defensa que hizo de la gendarmería marroquí. Es verdad que después no ha rectificado. Ha bajado el tono, pero no ha rectificado. Sigue manteniendo que eso fue un ataque violento y que la gendarmería actuó de manera correcta para repeler esto. Pero yo creo que sí que le sobró ímpetu. Y después yo creo que efectivamente tiene que haber una investigación de lo sucedido allí. Es que si hubiera ocurrido con la policía española, si hubiera habido 23 muertos en una gestión así de la policía española, en cualquier sitio, ¿tú verías razonable que el presidente del gobierno... O sea, eso le cuesta el puesto al ministro de Interior y al gobierno entero, creo yo, ¿no? Mesa del análisis esta noche, desde Sevilla, desde las setas de Sevilla, desde el mirador de las setas de Sevilla. Y vamos a parar un segundo, vamos a beber agua y vamos a disfrutar de la música aquí en directo con nosotros, desde la capital andaluza, de Marta Soto. Buenas noches de nuevo, Marta. Buenas noches. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Estamos estupendos, ¿y tú? Bien, ¿no? Sí. Estupendamente, la verdad. ¿Qué nos vas a tocar? Quiero verte, un tema que se titula Quiero verte y que fue un poco el que me abrió la puerta a seguir dedicándome a la música, y bueno, espero que os guste. Marta Soto, quédense con este nombre, señores. Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota. Y apareces dando el portazo más profundo que he vivido nunca. Y trajiste el aire que me dio el respiro que me está salvando. Te reto a ser capaz, que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar la vida diferente, la vida diferente. Es que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana despertar. Tengo en mis ojos tu verdad. Eso me hace tan fuerte, eso me hace tan fuerte. Cuanto más me enseñas, cuanto más te encuentro, más deseo te abraza.
proceso es subir al cielo y vivir descalza. Y apareces cuando empezaba a reencontrarme de camino a casa, siendo tú un camino, 11.000 motivos y una carcajada. Te reto a ser capaz, que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar la vida diferente, la vida diferente. Es que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana despertar. Tengo en mis ojos tu verdad y eso me hace tan fuerte, eso me hace tan fuerte, que me muero por verte. ¡Wow! Muchas gracias. Preciosa, Marta Soto. Muchas gracias. En Hora 25. Seguimos. Y empezamos a cerrar este martes 28 de junio. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Con la condena a Ghislaine Maxwell, mano derecha y antigua pareja del depredador sexual Jeffrey Epstein, 20 años de cárcel ha dictado la jueza contra ella por proporcionarle al magnate menores de las que él abusaba. Le ayudaba a captar chicas adolescentes que formaban parte de una trama que se alargó entre el 94 y el 2004. La jueza del caso ha dicho que nadie está por encima de la ley y que el comportamiento de Maxwell, que ha reconocido el dolor causado pero sin pedir perdón, fue atroz y normalizó el abuso sexual. Termina el día además en el que hemos sabido cómo serán las nuevas residencias aquí en España. Gobierno y comunidades han aprobado un nuevo modelo de cuidados que impide construir residencias de más de 120 plazas. Además, los centros tendrán que funcionar de forma más parecida a un hogar, con unidades de convivencia de 15 personas, donde habrá espacios comunes como cocinas y salones. Los centros tendrán de aquí a 2030 para adaptarse a ese modelo. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ropa para la lluvia en el Cantábrico, desde el norte de Galicia hasta el País Vasco. No esperamos mucha lluvia, pero mantendrá el ambiente fresco durante toda la jornada porque poco se verá el sol. En la mayor parte del país, como hoy, a primeras horas ambiente un poco fresco, después durante la tarde calor, de momento moderado, máximas de 30 a 35 grados, a la espera de que los próximos días suba más la temperatura. ¿Pero cuánto? ¿Estamos hablando de una nueva ola de calor o...? Mira, si la comparamos con la que tuvimos hace 2 semanas aproximadamente, tendremos bastantes diferencias. No alcanzaremos valores tan altos, no será tan persistente y tampoco se extenderá tanto por el territorio. Se va a sufrir más en el Mediterráneo y la gran diferencia quizás será las mínimas, que no serán tan altas, de manera que durante las noches se podrá descansar. Esta ola de calor, o casi ola de calor, la tendremos sobre todo a partir del fin de semana. ¿No te haces una idea lo a gusto que se está ahora mismo en el centro de Sevilla? Por la tarde 35 grados, pero la masa es tan seca que rápidamente baja la temperatura. He matizado el ahora mismo, esta hora de la noche. Carbó, hasta mañana. Buenas noches. Y en el larguero esta noche tenemos a Víctor Font, que perdió hace más de un año las elecciones por la presidencia del Barça contra Laporta. ¿Cómo verá ahora mismo la situación del club? Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Tampoco se está mal en Barcelona a esta hora de la noche, donde va a estar el que fue candidato a la presidencia del Barça, Víctor Font. ¿Qué habría hecho él en este año y medio que no había hecho Laporta? Muy crítico con el actual mandatario azulgrana, dice que llegó sin plan y sigue sin plan. En unos minutos, Aimar, en el larguero charlamos con Víctor Font. Nos escuchamos ahí media, Manu. Hasta ahora, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Se cumple el primer año, esta semana, el primer año de vigencia de la ley de eutanasia y el país ha publicado un balance propio sobre hasta qué punto se está aplicando la ley en toda España. Es una ley que permite a las personas que sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante
pues que puedan acabar con su vida de manera digna, puedan pedir ayuda médica para morir en condiciones seguras y sobre todo dignas. Y a falta de datos más concretos del Ministerio de Sanidad, según las cifras del País que ha recopilado este diario por toda España, en nuestro país se han acogido a la eutanasia en este año al menos 172 personas, pero es muy desigual por territorios. Llama mucho la atención las diferencias por territorios. Cataluña es la comunidad en la que más casos se han registrado, 60 eutanasias. Hoy recuerda El País en su editorial que es el triple que las practicadas en Madrid, 19, y tampoco hay una diferencia sustancial de población, y casi 6 veces más en Cataluña que en Andalucía. En Andalucía solo se han dado 11 casos cuando tiene casi 1 millón de habitantes más que Cataluña. Es muy llamativo este retraso en la aplicación de estas dos comunidades, Madrid y Andalucía, gobernadas las dos por el Partido Popular, de una ley que de lo que habla es de dignidad, Morillo. Sí, y es verdad que aquí el reglamento, digamos, que tenía que trasladar la ley nacional al ámbito autonómico tardó mucho más en desarrollarse y en aprobarse, lo ralentizaron mucho. Sabemos perfectamente cuál es la opinión y la posición del consejero de Salud, que es médico y es muy católico sobre la eutanasia. Sin embargo, ese reglamento se ha aprobado y ahora mismo está en vigor, igual que en cualquier otra comunidad autónoma, y lo que te cuentan desde la asociación, de las asociaciones de pacientes y testimonios de casos, que cuando acudes a un hospital a pedir ejercer tu derecho a la eutanasia, no se sienten bien arropados, no se sienten bien amparados por la normativa estatal, por la Junta, no dan claridad, como si, por ejemplo, creo yo que ocurrirá en Cataluña viendo las cifras. Entonces todo se hace más lento, hay muchas dudas, se van echando la pelota de unos a otros y se complica todo en un momento pues en el que lo que se debería hacer es facilitar al máximo la aplicación de la ley. Sí, ¿no? Yo creo que quizás no exista, hablo del caso de Andalucía, inseguridad jurídica, pero sí una inseguridad política o ambiental. Si sabes que el gobierno no ha tenido que aceptar casi, como ha dicho Isabel, a la fuerza una legislación nacional, pues supongo que en los hospitales públicos se lo pensarán muchísimas veces a la hora de autorizar un procedimiento que para mí es tan sagrado, para mí es tan sagrado el derecho a la eutanasia como aquellos que invocan otros conceptos sagrados de la vida, ¿vale? Me estoy refiriendo a cómo consideran los contraabortistas el concepto de la vida. Bueno, pues para mí es tan sagrado el derecho a la eutanasia, al poder acabar con tu vida cuando tú quieras y en condiciones de dignidad, me parece tan sagrado como esos derechos que invocan. Yo creo que muchos de los argumentos que utilizan la gente o los políticos que están en contra de la eutanasia proceden posiblemente que no hayan vivido casos donde la eutanasia hubiera sido casi la única solución. Porque vivimos en una contradicción de que efectivamente vivimos mucho más, los seres humanos vivimos mucho más, pero el cuerpo es el cuerpo y se llega a unas condiciones a la muerte pasando años muy malos. La ley de eutanasia nace con muchos enemigos, es decir, no solamente nace con el PP y Vox votando en contra, sino llevándola al Constitucional. Sí. Nace sin ni siquiera los parabienes del Comité de Bioética, nace con la Iglesia muy en contra. Y nace contra las tendencias que han sido naturales y que están instaladas en el funcionamiento del tratamiento en los últimos momentos de la vida, introducir una novedad. Si no hay una predisposición, yo creo que tú has dicho la palabra clave también, ambiental. Claro. Si eso no te lo allanan, no te lo facilitan, no te lo exponen, no te lo presentan como una opción, yo creo que se tapona, vamos a decir la palabra, aunque no corresponde aquí, la demanda, porque de otra manera no tiene sentido unas diferencias tan grandes según las comunidades autónomas. Yo creo que lo ambiental influye. También creo que la profesión médica es en general conservadora. Si las administraciones no tiran, es posible que no se abra hueco. En Madrid, por ejemplo, Martínez Sellés, el presidente del Colegio de Médicos, es que es un antiabortista, pero de rigorista, de posiciones de republicanos de Estados Unidos, es decir, de estos antiabortistas militantes. Es decir, hay un sector de la profesión médica muy conservador, no voy a generalizar tanto como lo he dicho en la primera afirmación. Yo creo que si la autoridad médica no rema a favor de la aplicación de la ley, baja la demanda, y yo creo que eso es lo que podría explicar las diferencias tan llamativas. Claro, porque, ¿no? Ángel, el médico no solo necesita...
ni siquiera tiene que ser un conservador en ese asunto. Puede ser un profesional que esté a favor de la eutanasia, incluso a favor de la eutanasia de un modo activo. Pero no va a tomar un tipo de acciones si sabe que no está respaldado. Es que es obvio. ¿Por qué? Porque le estás provocando la muerte a una persona, indudablemente, y tienes que ir muy seguro. Como hay además poca experiencia, llevamos muy poco tiempo con el reglamento aprobado, pues yo entiendo que exista esa reticencia por parte de los profesionales, más allá de la ideología que tengan o no tengan. Yo entiendo. Pero fíjate que aquí en Andalucía fuimos pioneros en aprobar la ley del testamento vital. Sí. Fuimos los primeros en Eran España. gobiernos distintos, ¿no, Isabel? Con un gobierno socialista, con una consejera de salud, que es hoy ministra de Hacienda, y fue algo que se contestó. Por supuesto no era lo mismo, pero habría un camino. Y oye, aquí todo el mundo tiene su testamento vital con total naturalidad, y para eso no ha habido ningún problema. Y yo conozco casos extremos en los que no se ha aplicado una eutanasia, o sea, no se aplica una eutanasia activa, pero sí te facilita mucho el proceso de una muerte sin dolor, y no ha habido ningún problema. O sea, deberíamos de haber estado entrenados en algo así, incluso en la propia cultura de los médicos, de los hospitales. Pero algo hay aquí, no sabemos. Bueno, hay una cosa más. La Conferencia Episcopal ha llamado a los médicos católicos a que todos invoquen la objeción de conciencia. Es más, ellos quieren la objeción de conciencia institucional. Quieren que los centros que sean católicos se objete por defecto. Lo cual cambia, digamos, la carga. Donde está, si tú trabajas ya en un hospital que tenga un concierto educativo es católico, allí tú eres el que tienes que decir, no, yo sí quiero practicarla. Es decir, en qué situación pone eso a un profesional de un centro católico que sí querría practicarla. Es decir, hay mucho ambiente todavía. A mí me parece, a mí me sorprende por cortar la cifra de 172. Evidentemente no imaginaba que fueran a ser miles, pero en principio podría haber imaginado una cifra mayor. Yo creo que todavía la ley está por delante de lo que es la práctica socialmente aceptada. Por cierto, Munarriz hablaba antes de Juanma del aborto. Me ha gustado por exhaustivo el artículo que firmas hoy en Infolibre, en el que cuentas cómo el antiabortismo radical de los republicanos de Estados Unidos se está extendiendo por el Partido Popular. No hablamos de Vox, hablamos del Partido Popular ante la inacción de Feijóo. No, en Vox lo doy por hecho. En el Partido Popular es que está en esas posiciones, la de, por un lado, la defensa de leyes tipo Oklahoma o Texas, eso está ahí, hay quien lo públicamente así lo irea, y luego las defensas de la vida desde la concepción, que es un tipo de formulación que va en contra de la tradición histórica del PP. ¿Qué es lo que está haciendo el PP de Feijóo? Nada, es decir, no entra el tema. Hay un grupo de diputados y de senadores que practican activismo en esa línea, abiertamente y sin ser desautorizados. ¿Cuál es el argumento de la dirección de... El referente destacado de esa corriente dentro del PP es Javier Puente, un senador del PP por Cantabria, pero también José Ignacio Echaniz está en líneas bastante duras en ese campo. ¿Qué es lo que dice el PP? Que el PP no es un partido dogmático, que es un partido plural y que dentro de su seno la gente piensa de una manera o de otra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el aborto es un tema suficientemente delicado y las posiciones a las que están llevando este grupo de senadores y diputados son lo suficientemente extremas como para que haya una clarificación, ¿no? Que hablamos de un partido que puede ser primero de una mayoría a la vuelta de las próximas elecciones generales. No se desautoriza, esa figura política de la desautorización. ¿Está el PP en esas posiciones? ¿O dónde está el PP en relación con el aborto? Lo digo porque ahora mismo está, vamos a decir, que de actualidad mundial. En una gama de grises, que diría Munarriz. Están en la gama de grises. No, yo creo que... Pero sí tienes razón en el radicalismo de los que están en contra del aborto, que sí que es activo. Es decir, yo creo que en el PP hay gente que está favorable a la legislación actual o a la anterior sobre el aborto. No tengo la menor duda. Pero creo que permanecen dentro de su partido de una manera o bien callada o bien sin mostrar una opinión abierta, mientras que los otros, efectivamente, como tú dices, los contraabortistas son muy radicales. Es un terreno muy delicado. Y a mí oír que están incluso de acuerdo con las prácticas de Texas o de Oklahoma, que digámoslo, no concibe el aborto en ninguna de las situaciones, en ninguna, ni de malformación del feto, ni de violación. Son unas aberraciones terribles. O sea, no sabía yo que dentro del PP había gente Morillo en cargos importantes que estuviera en esa línea. Que para el PP siempre ha sido un terreno complicado porque tiene mucho coste electoral, porque hay una parte de su electorado que es muy conservador. Entonces dejan que estas voces más radicales, que bien ha comentado Munarriz, se oigan,
y la parte más moderada, o que sí estaría de acuerdo con una concepción del aborto. Vamos, que a lo mejor lo que te ponen es que están en desacuerdo con que se aborte a menores de 16 años. Sí. Claro, que aborte menores de 16 años sin consentimiento paterno. O bueno, que ellos recurrieron. Sí. Ellos recurrieron en 2010 y confían en que prospere ese recurso. Lo que pasa es que el momento, el contexto, a veces obliga a retratarse. Y el PP no puede estar en un tema como este, cuando hemos visto lo que pasa con el Supremo en Estados Unidos, defendiendo que es un PP moderado, moderno, de centro y de todo el mundo, y sin posicionarse en un asunto de calado, cuando vemos que hay un movimiento reaccionario que nos está llevando atrás en derecho. Yo no voy a consentir que aquí se ponga partidos del peso y de la importancia del PP de lado. De hecho, estoy deseando ir a una rueda de prensa para preguntarle al presidente. Es que es llamativo porque están organizados, es decir, ellos militan en una fundación que se llama Familia y Dignidad Humana. Hay hasta 7 parlamentarios y altos cargos del PP metidos en una fundación que hace activismo a favor de las legislaciones duras republicanas en Estados Unidos. Yo creo que Feijóo opta por la carta Rajoy en el sentido de los temas que no me interesan. No hablo, paso de puntillas, espero que hablemos de otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso tiene al final recorrido corto con un asunto tan serio. Con otro te puede valer, pero con este no. ¿Por qué? Porque es que tienes un partido con 52 diputados a tu derecha que te está diciendo, sí, pues entonces pongámonos de acuerdo, ¿no? Si tienes gente dentro. Y es que ya comparten espacio de colaboración. Esta fundación de la que hablo, en esta fundación están diputados del PP, senadores del PP, y Lourdes Méndez Monasterio, que es de Vox, y Rocío Monasterio, que es de Vox. Y ahí están juntos defendiendo lo mismo, diputados de PP y Vox. Yo creo que PP debería decir algo. Es decir, nuestra posición oficial es esta. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Cada pieza en su sitio. En apenas una semana están teniendo lugar 4 grandes reuniones de los principales dirigentes políticos que buscan la recomposición de su lugar en el planeta. Primero fue la del Consejo Europeo, que apoyó la integración de la agredida Ucrania, más temprano que tarde, en el seno de la Unión Europea. Nada puede desagradar más a Putin. La segunda significó el reencuentro de los 7 países más ricos del mundo que tratan de no dejar en manos de terceros países, léase China, las rutas del comercio internacional. La tercera cumbre, la más alejada de nosotros, responde al acrónimo de países BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se han visto virtualmente en Pekín. Concentrando la mayor parte de la población mundial, estas naciones quieren enseñar los dientes a Occidente y representar al sur global. Sus dirigentes son renuentes a condenar a Putin, a quien consideran uno de los nuestros. La última reunión, la de la OTAN, ha comenzado hoy en Madrid. A los españoles nos interesan especialmente las definiciones que se vayan a hacer sobre el flanco sur de la Alianza Atlántica. El Mediterráneo es el puente de encuentro de 3 continentes, Europa, Asia y África, y sin embargo ha perdido centralidad en la geopolítica actual. Se están barajando de nuevo las cartas. Punto y 25. Marta Soto, me encanta que le estés poniendo música esta noche a Hora 25. Muchas gracias por dejarme estar aquí, por apoyar la música en directo, que se agradece muchísimo, y porque la verdad que ha sido una tarde muy bonita en un sitio emblemático, un día muy especial, hoy día 28 de junio, celebrando el orgullo y bueno, con música, como creo que hay que defenderlo. ¿Con qué canción nos vamos a ir? Pues vamos a irnos con Dirás, que es el último tema que he sacado y que bueno, que acompaña este último disco que acabo de lanzar, así que bueno, espero que os guste y muchas gracias por estar aquí. Se aprende mucho escuchando. Vamos allá. Marta Soto, en Hora 25. Dirás que ya no te acuerdas de nada, que el beso en la vida pasaba y no pensaste en regresar. Dirás que el mar no te trajo a mi puerta, que ya no hay recuerdo ni alerta, que nunca pensaste en llamar. Pero sé muy bien que me buscaste, que inconscientemente me encontraste. Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso. No supimos controlar
que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás mil veces que no te arrepientes, que ya ni lo extrañas ni sientes y no puedes volver atrás. Dirás de tantas palabras ninguna que puedas creerte, si es que a mí me pasa igual. Pero sé muy bien que me buscaste, que inconscientemente me encontraste. Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás, tal vez, dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás, tal vez, dirás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta Soto. Y muchísimas gracias a Isabel Morillo, a Juanma Márquez y a Ángel Munarriz por haberme acompañado en esta noche de radio. Gracias, amigos. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Y ojalá hayamos conseguido llevarles a sus casas, a sus coches, a sus camiones, aunque sea una mijita de la magia que ha tenido esta noche de radio aquí en Sevilla, con Sevilla a nuestros pies, desde las setas de Sevilla, desde la Plaza de la Encarnación. Descansen, señores. Hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.